mañana el tema que quiero compartirles tiene que ver con confesar su nombre. Confesar su nombre. El texto que tomé es Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y ayer, antes de preparar el mensaje para compartir con los jóvenes, me vino a la mente cuántas veces el Señor, a través de la alabanza y de confesar su nombre, me ha bendecido, me ha liberado de cargas, de opresión, ha cambiado el ambiente espiritual, el mío propio y posteriormente el ambiente donde yo me movía. Y recordé que en la alabanza hay poder, en la alabanza hay poder para destruir fortalezas, poder para cambiar las cosas. Y esto tiene que ver también con el tiempo que estamos viviendo. Tiene que ver con la situación en la que estamos, donde todo el tiempo estamos recibiendo noticias difíciles, amargas, fallecimientos, desesperanza. Así que tiene que ver con esto. Unos días atrás también mi señora le decía a las mujeres que ella ponía alabanzas para no estar escuchando tantas noticias y tantas cosas negativas, y que eso cambiaba su estado de ánimo. Y eso es verdad, eso es verdad. Hay poder en la alabanza, pero hay poder en la alabanza cuando es una alabanza que sale no del sentimiento, no de lo que estoy sintiendo, sino sale de la fe, brota de la fe, de la confianza en quien hemos creído. Por eso dice aquí, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Por medio de Él es a través de la esperanza que Él puso en nosotros, de su palabra. Y esto no tiene que ver con el sentimiento, no tiene que ver con nuestro estado de ánimo, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una decisión, tiene que ver con poner en práctica el reconocimiento de quién es Dios, de quién es el Señor y de quién es el Señor en mi vida. Con esto tiene que ver. Así que frutos de labios que confiesan su nombre. Y quiero aclarar que la confesión de ese nombre es la confesión de un nombre que no es cualquier nombre. Estamos hablando del nombre que es sobre todo nombre. Del nombre que ha recibido Jesucristo como Señor. Señor de toda la creación, ante el cual se van a doblar las rodillas de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Estamos hablando de ese nombre que está sobre todos los demás nombres. Es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice aquí, si es necesario, ofrezcamos a Dios frutos de labios que confiesan. Recuerden que con el corazón se cree para ser justificado. Y como consecuencia con la boca se confiesa para salvación. Y cuando nosotros confesamos, aún en medio de la dificultad más tremenda que nos toque transitar, que el nombre de Jesucristo es el nombre bajo el cual está mi vida, y que Él tiene toda autoridad, y que ese nombre es sobre todo nombre, estoy confesando en victoria que ese nombre se ocupa de mi vida, y que pase lo que pase, el Señor va a glorificarse. Por eso entonces reafirmo este versículo que dice, ofrezcamos siempre a Dios, no por sentimiento, sino una actitud de fe. No importa la circunstancia en que nos encontremos, reconozcamos que Jesucristo es el Señor, que sigue reinando, que sigue teniendo todo poder, que sigue teniendo toda autoridad,
y que sigue siendo capaz de cambiar las cosas. Porque yo estoy orando también. Esto es una locura mía, no tiene que ver con transmitirlo, pero sí para que Dios haga un milagro y en este tiempo de pandemia se descubra algún medicamento o alguna combinación de cosas, que no haga falta la vacuna y que avergüence a todos aquellos que están comerciando y tantas cosas que están sucediendo a través de esto, y que naturalmente se deshaga este virus. Pero eso es una locura mía, ¿no? Yo simplemente digo que cada loco con su tema, dijo Serrat. Lo cierto es que creemos que Dios tiene poder y que Dios tiene autoridad y que en ese nombre Dios es glorificado, porque ese nombre dice que Jesús se humilló hasta lo sumo, y por esa obediencia y por ese fruto el Señor lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que cubre todo, que está sobre todo nombre. Por eso sigue diciendo que en el nombre de Jesucristo se va a doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que de eso estamos hablando, y de eso está hablando aquí la palabra cuando dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que se pueden parar cualquiera sea la circunstancia que le toca vivir y confesar que Jesucristo es el Señor y es el Señor de mi vida, el Señor de su vida. Ustedes saben que naturalmente hay pueblos que son muy alegres y lo expresan con la música. Y son alegres aún en las tristezas. Si uno lo escucha en sus canciones, en sus músicas que hacen, que producen, aún en la tristeza producen música que generan cierto ritmo que moviliza. Y generalmente los negros, los africanos. Y de ahí recibieron también los brasileros. Y ahí, hay muchas culturas que tienen esta tendencia. No lo digo yo, esto es sabido. Y en verdad nosotros tenemos una cultura un poco diferente. Tenemos el tango, que es melancólico, el folclore, que tiene también su parte, ¿no? Y todo eso marca una tendencia del estado de ánimo, del espíritu que opera a veces en los ánimos de las personas. Pero como dije, hay pueblos y culturas que naturalmente son alegres y lo reflejan en su música. Lo cierto es que en toda circunstancia es bueno reconocer entonces con alabanza que Dios está reinando. Y la alabanza rompe estructuras que oprimen la mente, el corazón y el ambiente. Entonces, vamos a ver aquí en la palabra actitudes conocidas, porque lo hemos leído, de apóstoles, hermanos, que han transitado momentos difíciles, tal vez cosas extremas, pero que tienen una carga de victoria por su decisión. Y entonces lo traslado a nuestro tiempo, a nuestra situación, para que nosotros también experimentemos esa victoria que nace del corazón por creer y que se traslada a la situación en la que nos toca vivir. Dice, por ejemplo, en 2 Corintios 1, 8 al 10, el apóstol Pablo les está escribiendo y diciéndoles, hermanos, no queremos que ignoren acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida, con lo cual era un momento, podremos decir, extremo, desesperante. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Es decir, estábamos dispuestos a cualquier cosa. Y este es un tema porque generalmente tenemos miedo porque tenemos miedo de perder algo, de que la situación cambie, de que no sea lo que a nosotros nos gusta, y eso nos genera miedo.
Pero él dice, nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Estábamos dispuestos a lo que el Señor dispusiera. Y dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, en su capacidad, en su posibilidad, sino en Dios, que resucita a los muertos. Toda autoridad, todo poder. Y dice algo interesante, que lo van a ver en sus hojitas remarcado, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es decir, de una aflicción semejante a eso que lo estaba sobreabrumando. Yo no sé si ha pasado en tu vida situaciones donde te has sentido sobreabrumado, confundido, que ya no sabes qué hacer ni para dónde agarrar. Bueno, en este caso Pablo estaba sufriendo con sus compañeros, pero por predicar el Evangelio, una situación similar, hasta que llegaron al punto de decir, bueno, vamos adelante, aunque tengamos que perder la vida. Para no confiar en sí mismos, sino confiar en aquel que tiene poder aún para resucitar a los muertos. Y él confiesa, el que nos libró, nos libra, y en quien tenemos esperanza que nos va a seguir librando. Esa es la victoria que se traslada cuando uno toma una actitud semejante. Otro de los casos lo tomé de Hechos, capítulo 16, versículos 25 al 26. Dice así que Pablo y Silas a medianoche, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, ustedes conocen la circunstancia. Pablo y Silas estaban presos por predicar el Evangelio. Algunos hoy están sufriendo eso y está llegando a la Argentina. Pero ellos estaban presos por haber bendecido a una muchacha, haberla liberado de la opresión demoníaca. Y el enemigo se enojó y usó a personas para que los castigaran, le dieran latigazos, los pusieran en la cárcel, en el lugar más oscuro, frío, húmedo, nauseabundo, con cadenas y grillos. Y dice la palabra de Dios que ellos, Pablo y Silas, oraban y cantaban a Dios. ¡Caramba! ¡Qué tremendo! Tal vez porque estaba todo perdido, pero en medio de esa circunstancia y en medio del dolor de sus heridas, ellos cantaban a Dios. Y yo les puedo asegurar, aunque no estuve ahí, que seguramente no era por sentimiento, porque realmente no se sentirían bien físicamente. Físicamente se sentirían muy mal. El dolor de las heridas, de los latigazos, le tendrían la espalda en un lamento. La incomodidad, la humedad, el olor nauseabundo, la oscuridad. Quiere decir que esta alabanza no brotó de un estado de ánimo positivo, de un ambiente, digamos así, beneficioso, de la alegría del ambiente. Esa alabanza surgió de un corazón entregado a Dios, de reconocimiento de quién es el Señor, en el cual él y su compañero habían creído. De ahí que pudo brotar una alabanza poderosa. Como dice Pablo a los filipenses, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Porque si vemos nuestro alrededor, encontraremos más que sobrados motivos para afligirnos. Algunos que sí, que son reales, y otros que por ahí lo hacemos nosotros, pero en definitiva, motivos para estar mal nos sobran, y más en este tiempo. Sin embargo, Pablo y Silas, estando en esa situación, oraban y cantaban himnos a Dios. ¡Qué tremenda experiencia! Y dice también que los presos de la cárcel los oían. ¡Qué testimonio!
Y era tan grande esa relación de confianza y de poder en el Señor, que Dios no se pudo quedar con el cruzado de brazos. En la alabanza hay poder. En el reconocimiento del señorío de Cristo hay poder. En la confesión de fe de quién es el Señor hay poder. Y eso avergüenza al diablo, a sus huestes, a sus aliados. Y entonces Dios no se quedó cruzado de manos, hermanos. Dice que un gran terremoto sacudió la cárcel. Y al instante las cadenas de todos se soltaron. Hubo libertad. Hubo libertad física como la consecuencia directa de la libertad espiritual que Pablo y Silas estaban ministrando en ese momento, que cada uno podría pensar tendrían que estar afligidos por su situación, por lo que les pasaba a ellos, por lo que les tocaba sufrir. Por causa del maestro, mirá, y lamentándose, porque por causa de predicar, ahora estaban padeciendo, qué injusticia, y llorar y lamentarse, nada de eso. Oraban y cantaban himnos al Señor, y eso conmovió las esferas celestiales y se trasladó a la realidad, y este es el punto, hermanos, se trasladó a la realidad en la que estaban viviendo. Por eso digo que esa actitud de fe y de confesión y de alabanza mueve también las circunstancias terrenales que estamos viviendo, porque nacen de un corazón entregado, confiado en el Señor. Así que todo esto tiene que ver, claro, con lo que también le expresa Pablo a los Gálatas, diciéndoles: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, el móvil es el amor, la fe es en lo cual Pablo edificaba su vida, y él se sentía totalmente comprometido con esto. Por eso dice: con Cristo estoy crucificado. Es decir, estoy muerto al mundo, a las cosas que me pueden ser valiosas, preciosas aquí, por estar con Él, porque Él es lo más importante. Disfrutamos y Él dice, confiesa, que sé vivir abundantemente, sé tener abundancia. Es decir, que Él sabía lo que era esto y está bueno, pero en definitiva esas cosas no gobernaban su vida. Estaba totalmente comprometido con el Señor. Y claro, obviamente que esto en los momentos difíciles iba a hacer que de Él afloraran lo mejor. La confesión, la realidad que Él vivía en su interior se manifestaba a lo exterior. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que si me toca partir, bueno, gano. Es decir, gano siempre. Esa es la actitud. Gano siempre porque estoy con el Señor. Y si me tengo que ir, me voy con Él. O sea que no hay pérdida. No hay nada que temer, en definitiva, cuando uno está totalmente comprometido con el Señor. Y a veces uno no piensa en sí mismo, piensa en sus queridos también. Y piensa en ellos. Y por ahí a uno no le importaría tener que partir, pero piensa en la realidad de los queridos. Bueno, un paso importante de fe, que es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos y descendientes, y todo tipo de familiar en todos los ámbitos, es mostrarles nuestra actitud de fe y de confianza en lo que significa el señorío de Cristo. Porque si llegamos a transmitir eso, entonces ellos van a recibir la herramienta fundamental para tener victoria en todos los momentos de su vida. Y es lo mejor que podemos hacer por ellos. Así que otro de los casos que mencionan en esta oportunidad de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, dice: conforme a la fe,
murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hablando de la fe, Hebreos 11, va promediando y después va finalizando, hablando de aquellos que creyeron, que saludaron, que confesaron sin haber recibido. Y a todos nos gusta recibir, y a ellos también seguramente. Pero era tal la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Era tal la certeza, era tal la convicción revelada por el Espíritu Santo de que las promesas de Dios eran así, que murieron sin haber recibido lo prometido, pero murieron creyendo. Y saludándolo dice de lejos, y confesando que eran peregrinos y que iban en pos de aquello que Dios les había prometido. Hermanos, eso es fe. Eso es fe. Así que bueno, haciendo referencia a las crónicas de los primitivos cristianos y de los escritos y de los testimonios escritos que hay, dicen que los cristianos que eran llevados al Coliseo, a este circo romano, que eran comidos por los leones, marchaban cantando. Bueno, una situación extrema también. Y está bueno que tomemos extremos, porque de ahí lo podemos bajar a nuestra realidad y compararlo, y tal vez nos encontremos que no la estoy pasando tan mal después de todo. En realidad lo que me pasa a mí no es tan malo como lo que pasaron otros, o como tal vez lo que estén pasando otros. Y no puedo dejar de ser agradecido, no puedo dejar de alabar al Señor, de reconocer el señorío de Cristo, porque esto tiene que trasladarse en victoria y en poder para vivir. Ayer les hablaba a los jóvenes de andar en la vida nueva, bajo principios de Dios, principios divinos, porque hemos recibido vida nueva al arrepentirnos, al entregarnos al Señor, que Él ha perdonado nuestros pecados, recibimos los beneficios de la cruz de Cristo, y ahora como consecuencia el Señor ha enviado su Espíritu Santo a nosotros para darnos vida nueva. Y la palabra nos enseña que en esta tierra tenemos que vivir al estilo del reino, es decir, bajo los principios de Dios, que no tienen nada que ver con los principios del mundo, porque de esta manera vamos a mostrar la eficacia de la buena voluntad de Dios, que es el deseo del corazón de Dios, bendecir a la humanidad, bendecir a las personas. Entonces nos da consejos en su palabra todo el tiempo, para que la gente crea, para que la gente aplique la palabra, y de esta forma se realice en plenitud y sea feliz. Pero la gente no quiere oír, la gente quiere hacer lo que se le da la gana, y después vienen los tropiezos, después vienen las lamentaciones, después viene, las pastillas para poder sobrellevar la situación, las confusiones y tantas cosas que vemos. Me da mucha gracia escuchar cuando se dice que la humanidad, el ser humano, ha evolucionado, y que todo lo que estamos viendo ahora de estas nuevas ideologías son consecuencia de la evolución del ser humano. Claro, entonces me pongo a ver un poquito las noticias, la realidad, y veo abusos sexuales en manada, homicidios, padres que matan a los hijos, hijos que matan a los padres, gente que mata ancianos para robar con la excusa del hambre. Y empiezo a ver y a ver y a ver y a ver y digo, esta es la evolución del ser humano. Cada día evoluciona más.
¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece que nada ha cambiado, que esa llamada evolución no es más que una excusa para querer meter cosas que van a seguir destruyendo al ser humano. En cambio, lo que Dios propone trae paz, trae felicidad, trae justicia, trae armonía, trae bendición. ¿Qué diferencia? ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Bueno, en medio de todo esto algo tenemos que hacer. Dice Santiago capítulo 5 versículo 13 a 14. ¿Está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Algo tenemos que hacer. Lo primero es esto, que brote del corazón una alabanza, una confesión genuina que reconozca el señorío de Cristo. Pero también no nos quedamos de brazos cruzados, sino que esto nos mueve a la acción. Ayer le decía a los jóvenes que tenemos 3 cosas básicas como cristianos que sostener en nuestra vida a rajatabla. Una es la lectura de la palabra, que es el alimento para el espíritu. Sin eso no tenemos nada. 2 es la oración, que es la comunicación directa con Dios, porque ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y 3 es la comunión, esta común unión en un mismo Padre, el mismo Espíritu, que nos moviliza, que nos edifica, que aprendemos para salir a bendecir, es sumamente necesario. Es decir, son 3 cosas básicas que todo cristiano tiene que a rajatabla cumplir para tener vida espiritual. Pero a eso, vamos a agregarle fe. Y a eso le agregamos la obediencia. Y de eso nos va a movilizar a la acción. Nos moviliza a la acción. La fe nos moviliza a la acción. Todo lo que nosotros hacemos es consecuencia de la fe. No es para agradar a Dios, no es para llegar a Dios, es como consecuencia de habernos encontrado con Dios. Y esta es la diferencia que tenemos nosotros. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Hacemos obras como consecuencia de haber recibido este conocimiento. No es que hacemos obras para llegar a tener algún favor de Dios. No, nada que ver. No podemos obtener ningún favor de Dios, sino que la gracia de Dios nos cubre. Muy bien, y voy terminando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer lo que la fe nos moviliza a hacer. Eso es el producto, la consecuencia directa de la fe. Pero también en Hebreos 12:15 nos habla de cosas que pueden perturbarnos en el camino y de las cuales nos tenemos que cuidar. Porque no hay duda, hermanos, que hay cosas que te van a golpear bajo, que hay cosas que te van a afectar tal vez en lo inesperado, que te van a querer desestabilizar, sacar de foco, sacar del camino, sacar del plano. Te lo advierto, va a haber cosas que pueden ser como fruto de la vida, puede ser como fruto de la ingratitud, puede ser como fruto del diablo, puede ser por el mundo, o puede ser por tus propias debilidades. Dice aquí, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto nos habla de cuidar nuestra intimidad, tener cuidado. Si nosotros notamos que hay algo que alguna raíz que está creciendo, que debe ser cortada inmediatamente, hermanos, hay que cortarlo. Creo que fue anoche que vi un documental de una señora judía que había estado en Auschwitz, en ese lugar tan horrible, habiendo sido una de las sobrevivientes, que luchó toda su vida para que la verdad sea llevada a la luz. Pero al final de sus días, porque a pesar de todo lo que hizo, no encontraba paz en su corazón. Al final de sus días,
Y eso fue lo que marcó el cambio, podríamos decir nosotros, en su ministerio, aunque no era creyente, ¿eh? Vean lo que es las enseñanzas de Jesús, qué verdad nos dicen y se comprueban. Esta mujer entendió que tenía que perdonar a aquel que le había afligido, infligido mal. Y finalmente ella dijo, lo perdoné, porque entendí que era la única forma de que yo me liberara de esta carga que nunca podía ser saciada, nunca podía ser totalmente libre a pesar de todo lo que hacía. Y cuando perdoné, me liberé. Cuando solté esa raíz de amargura, entonces me liberé. Y a partir de ahí, hasta que falleció, enseñó en todos lados donde iba que había que perdonar. Entonces, las enseñanzas de Jesús son poderosas y son comprobables, aún por las personas que dicen no ser creyentes. La palabra de Dios se cumple. Dios es sabio y su consejo es poderoso. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos en nuestro interior, para que cualquier raíz de amargura que quiera crecer, desarrollarse y lo que es peor, dar fruto, sea cortado lo más pronto posible, para que esto no sea un impedimento para la bendición de Dios. No es un tema menor. Y termino diciendo esto. Hablé de que algo tenemos que hacer y que la fe, la obediencia nos moviliza a la acción. Acción de fe, acción dirigida por Dios. Bueno, ustedes conocen lo que dice Josué 6:2 al 5, donde Dios le dice a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante de la presencia de Dios, o sea, delante del arca. Y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Habrá alabanza, algarabía. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, y tomarán la ciudad y del botín de la ciudad. Qué locura, ¿no? Pero la fe y la obediencia a los mandatos de Dios, que en este caso para gente de guerra era una locura, traen resultados imposibles. Esas murallas no habrían sido fácil de tomar en ninguna forma, ni aún con los elementos de la época necesarios. Pero esas murallas se desmenuzaron delante de sus ojos cuando el pueblo creyó, obedeció y accionó conforme a las directivas del Señor. Y vean que dentro de esas directivas estaba también la alabanza, la algarabía de su pueblo, la obediencia y la demostración de que ellos confiaban en Dios. Eran hombres de guerra, sin embargo, no movieron una lanza, sino que obedecieron a Dios. Y las dificultades se desvanecieron delante de sus propios ojos. Hermanos, yo creo que esto es lo que quiere hacer Dios a través de su pueblo. Que su pueblo manifieste la realidad de su existencia, el poder y la autoridad de su nombre, la capacidad que tiene el Señor de a lo natural sobreponerse de una manera antinatural. Él es el Señor de la naturaleza, es el Señor de todo. Nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Y la consagración íntima
y profunda, individual al Señor, va a marcar la diferencia en los frutos que tengamos. Si hoy todavía estamos con temor, temor a perder, temor a lo que no voy a tener, a lo que no voy a conquistar, a lo que me pueda llegar a pasar, bueno, tenemos que examinarnos y examinar dónde está nuestro corazón. Jesús lo dijo a un joven: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y también dijo en la parábola de la viuda y el juez injusto: pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente que le crea? Y este es el punto, hermanos. ¿Hasta dónde estamos íntimamente dispuestos con el Señor? Frutos de labios que confiesan su nombre. En cualquier situación, nuestra máxima seguridad siempre debe estar en el Señor, no en las circunstancias. Y siempre reconocer que el Señor es soberano, sigue reinando, que el Señor está a la diestra del Padre porque ha completado la obra y es perfecto y ahora está todo dispuesto para que aquel que cree tenga el valor suficiente para alcanzar lo que Dios le dijo a Josué que tenía que hacer: tomar la tierra prometida. Yo te voy a entregar la ciudad, al rey y a los hombres de guerra, así que vos hacés lo que yo te digo. Qué tremendo, ¿no? Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana no podemos más que alabarte, glorificarte y reconocer tu señorío, tu soberanía. Vos que siendo Dios, siendo poderoso, siendo rico, te hiciste pobre, te hiciste uno más entre nosotros. Señor, naciste en la pobreza más extrema, viviste entre los hombres, trabajaste, sentiste lo que siente el hombre, sufriste lo que siente el hombre. Y además fuiste juzgado injustamente, pagaste el precio por los pecados que no te pertenecían, de toda la humanidad, por amor. Y Señor, resucitaste de entre los muertos para llevarte, Señor, lo que condenaba a la perdición eterna a las personas. Has vencido y ahora estás sentado a la diestra del Padre, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra. Y sos el Señor. Queremos en esta mañana reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Sobre toda circunstancia, sobre toda realidad, sos el Señor de nuestras vidas. Bendigo a mis hermanos, a los que escuchan, a los que reciben con fe esta palabra, para que tu Espíritu Santo repose con poder en sus vidas, trayendo paz, gozo, orden, gracia, sabiduría, felicidad, y les ayudes a alcanzar las victorias que tenés preparadas para ellos y a realizarse plenamente hasta que tú los lleves o nos vengas a buscar a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado, después de la reunión, vi que una parte de un árbol se estaba por caer y lo corté con un hacha, y entre todo ese trayecto, muchas cosas que pasaron, el hacha se me zafó y me dio en la rodilla, me dio abajo de la rodilla y me corté la rodilla. Entonces me tuvieron que hacer unos puntos, porque querían que me vea un traumatólogo por los tendones. Después de que me cosió, me dijo que zafamos de que no me haya tocado el tendón porque estaba muy cerca, y que si me tocaba el tendón me tenían que operar y dejarme internado ahí para juntar el tendón y que no se siga alejando. Así que por unos pocos, no sé, milímetros, centímetros, no fue peor. Motivo por el cual tengo que estar agradecido. Porque como no entiendo mucho de
de estas cosas. Entonces, quería el versículo de Hebreo, versículo 13, versículo 15. Así que dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese su nombre. Yo le ofrezco todos los días y sacrificio de alabanza también. Le adoro, le alabo. A veces lloro también, porque ahora estoy sola, pero me siento rodeada de tantos ángeles que me levanta cuando estoy triste, como dice la palabra. Canten alabanza. Si están gozoso, alábele más todavía. Y estoy acá, gracias al Señor. 5 meses pasé en la casa de Ana, y no era lo mismo que estar en mi casa, alabando. Si quería gritar, grito, si quiero saltar, salto. Y entonces, ahora estoy haciendo, hace casi 15 días que estoy en la gloria. En la casa de ella también, pero no era lo mismo que estar en comunión directa con ese Padre y con ese Espíritu Santo que me alienta. Y por eso digo a todos los hermanos, dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Y después unidos, no nos vemos, pero yo le dije el otro día a una hermana, no estoy virtual, pero espiritualmente estoy con cada uno, con el más pequeño estoy junta, porque no estoy viendo la cara de cada uno de ustedes, pero estoy sintiendo que me están alentando, que me están apoyando en oración. Por todo, dice Pablo, dice, a las viudas y a los huérfanos. Soy viuda y también soy huérfana, así que de padre y de madre, pero tengo a un Padre celestial que me ama y me levanta cuando estoy triste. No sé si ya sabían que nosotros nos mudamos, que bueno, gracias a Dios pudimos mudarnos, y te quería mostrar el patio donde te invitamos a comer asado, mirá. Uy, señor, estas son parte de las bendiciones. Que se abra pronto la cuarentena. Que se abra pronto esto, digo. Bueno, cuando termine, mirá, hasta hamaca paraguaya tengo, no sé si ves. ¡Oh, señor! Bueno, nos alegramos mucho por ustedes. Realmente. Pará, en espacios abiertos hasta 10 personas con 2 metros de distancia estaba aprobado, así que... Bueno, nos alegramos mucho. Pero quería compartir mi felicidad, estoy contenta, y esto era lo que esperé por tantos años, y bueno, estoy muy agradecida con Dios.